Cuando hablamos del bautismo, muchos piensan inmediatamente en el agua, la iglesia y un sacerdote que recita oraciones sagradas. Pero, ¿te has detenido a pensar en la profunda transformación que el bautismo promueve en la vida de un creyente? Desde sus orígenes, el bautismo ha sido un símbolo poderoso de renovación y renacimiento, reflejado en numerosos pasajes de la Biblia. Más que un simple ritual, es una invitación a una vida completamente nueva, donde cada gota de agua lleva consigo la promesa de una nueva creación. Imagina por un momento las aguas del Jordán cerrándose sobre ti, simbolizando el entierro del viejo yo y al resurgir, emerger como una nueva persona. Este acto no solo representa una purificación física, sino un compromiso profundo del alma con sus creencias más sagradas. Los textos sagrados están repletos de historias donde individuos son transformados radicalmente después de este sacramento, mostrando no solo un cambio externo, sino una evolución interna hacia una vida guiada por el Espíritu y la verdad. Ahora, antes de adentrarnos en el corazón de nuestro tema y explorar los 10 pasajes bíblicos que ilustran el impacto del bautismo, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Así no te perderás las fascinantes historias y reflexiones que compartimos aquí. Así como también dejar en los comentarios abajo, comparte cuál es tu versículo favorito sobre el bautismo y por qué. Entre todos los que participen, elegiremos al azar a 3 personas para mencionarlas en nuestro próximo video. ¿Estás listo para este viaje a través de la palabra de Dios? Cada verso que exploraremos no es solo un testimonio de fe, sino también una guía que ilumina el camino para todos aquellos que buscan entender mejor este sacramento. Prepárate para descubrir cómo el bautismo transforma vidas. Número 1. La Gran Comisión y el bautismo trinitario en Mateo. Capítulo 28. Cuando Jesús pronunció las palabras de la Gran Comisión en Mateo, «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo», estaba marcando un camino misionero que trasciende el tiempo y el espacio. Este mandato no era solo para los apóstoles, sino para todos nosotros, los creyentes de hoy. Nos llama a compartir el mensaje de Jesús con todos, sin importar las barreras culturales o geográficas. Pensemos en Pablo, que atravesó tierras desconocidas para llevar el Evangelio a los gentiles, superando todo tipo de obstáculos. Hoy, en nuestro mundo globalizado, el desafío y la oportunidad de evangelizar son aún mayores. Hacer discípulos va más allá de simplemente convertir a alguien. Es un compromiso continuo, un proceso de crecimiento espiritual que implica guiar y enseñar a otros en su camino con Jesús. No se trata solo de un momento de fe, sino de una vida de aprendizaje y transformación. Las doctrinas de Jesús, como el amor, la justicia y la misericordia, deben ser enseñadas de manera práctica, aplicables a la vida diaria. En diferentes contextos culturales, los métodos de discipulado pueden variar, pero el objetivo sigue siendo el mismo: formar seguidores fieles y comprometidos con Cristo. El bautismo, simbolizando la purificación y el renacimiento, es un acto público de fe y compromiso. Al ser bautizados, nos unimos a la comunidad de creyentes, fortaleciendo nuestra relación con Dios y con otros cristianos. En Romanos, Pablo nos recuerda que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este versículo subraya el significado profundo del bautismo como el comienzo de una nueva vida en Cristo. La Trinidad es una de las doctrinas más complejas y hermosas del cristianismo. Bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una afirmación de nuestra fe en la naturaleza trinitaria de Dios. Cada persona de la Trinidad juega un papel crucial en nuestra salvación. El Padre nos crea y nos ama, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo nos santifica y nos guía.
Explicar esta doctrina en contextos misioneros puede ser un desafío, pero es esencial para una comprensión completa de nuestra fe. La autoridad de Jesús es la base de nuestra misión. Como dijo en Mateo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Esta autoridad nos impulsa a obedecer y seguir sus enseñanzas. Comunicar la autoridad de Cristo de manera efectiva en diferentes culturas requiere sensibilidad y adaptación, pero siempre con fidelidad al mensaje original. La Gran Comisión ha tenido un impacto histórico significativo. Inspiró a innumerables misioneros a lo largo de los siglos, desde San Patricio en Irlanda hasta los modernos movimientos misioneros. Estos individuos, motivados por el mandato de Jesús, han llevado el Evangelio a los rincones más remotos del mundo. Hoy, la interpretación y aplicación de la Gran Comisión siguen evolucionando, enfrentando desafíos contemporáneos como la secularización y la resistencia cultural. Adaptar el mensaje del Evangelio a diversas culturas es crucial para su relevancia y efectividad. Estrategias de contextualización, como el uso de idiomas locales y la integración de costumbres culturales, han demostrado ser exitosas. Sin embargo, este proceso debe equilibrar la fidelidad al mensaje original con la sensibilidad cultural. La contextualización exitosa del Evangelio puede romper barreras y acercar a más personas a la fe en Cristo. Número 2. Marcos, capítulo 16. La relación entre fe, bautismo y salvación. La relación entre la fe, el bautismo y la salvación es uno de los temas centrales del cristianismo, especialmente a la luz de Marcos. La fe en Jesús como el Hijo de Dios es el fundamento esencial de nuestra salvación. Creer en Él, aceptar su sacrificio en la cruz y su resurrección es el primer paso hacia una relación redentora con Dios. Esta creencia no es solo un asentimiento intelectual, sino una confianza profunda en la obra redentora de Cristo, como nos enseña Hebreos, que define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El bautismo, por su parte, es la expresión visible de esta fe. Es un acto simbólico que representa la purificación de los pecados y el inicio de una nueva vida. Pablo, en Romanos, nos explica que a través del bautismo somos sepultados con Cristo y resucitados para andar en novedad de vida. Este acto es también una declaración pública de obediencia y compromiso con Cristo, siguiendo su ejemplo cuando fue bautizado por Juan en el río Jordán, tal como se narra en Mateo. No podemos ignorar las consecuencias de la incredulidad. La falta de fe lleva a la condenación, como lo afirma Juan, donde se nos dice que el que no cree ya ha sido condenado. La fe es el factor determinante para la salvación y rechazar el Evangelio tiene implicaciones eternas. Jesús advierte en Mateo sobre el castigo eterno para aquellos que no creen y no obedecen su palabra. Es importante interpretar Marcos de manera equilibrada. Este versículo no debe ser visto como una fórmula mágica para la salvación. La relación entre fe y bautismo es integral. La fe es la base esencial, mientras que el bautismo es una demostración importante de esa fe. Debemos evitar malentendidos que sugieran una salvación automática solo por el acto del bautismo. La naturaleza de la fe salvadora es otra clave fundamental. Una fe genuina y transformadora va más allá de una creencia intelectual. Es una fe activa que se manifiesta en la vida diaria del creyente. Santiago nos recuerda que la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. La verdadera fe se acompaña de arrepentimiento, como se destaca en Hechos, donde Pedro llama al arrepentimiento y al bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Aplicar Marcos en la vida diaria implica nutrir y fortalecer la fe continuamente a través de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes. El bautismo marca el inicio del discipulado continuo, donde seguimos aprendiendo y creciendo en nuestra fe.
Es crucial también compartir el mensaje de salvación con otros, utilizando estrategias efectivas y abordando dudas comunes sobre fe y bautismo con claridad y amor. Al hacerlo, no solo obedecemos el mandato de Jesús, sino que también extendemos su amor y esperanza a un mundo necesitado. Número 3. Hechos, capítulo 2. Elementos fundamentales de la conversión cristiana. En el día de Pentecostés, Pedro se levantó con valentía y habló a la multitud. Estaba lleno del Espíritu Santo y su mensaje era claro y poderoso. Les explicó cómo Jesús, a quien habían crucificado, era realmente el Hijo de Dios, resucitado de entre los muertos. La venida del Espíritu Santo se manifestó con lenguas de fuego y un sonido como de un viento recio, algo que capturó la atención de todos los presentes. Imaginen estar allí, viendo a personas de diferentes regiones del mundo, entendiendo el mensaje en su propio idioma. La reacción de la multitud fue de asombro y convicción, preguntándose qué debían hacer a continuación. Pedro les dijo que se arrepintieran, y aquí es donde entendemos el arrepentimiento en su forma más profunda. No es solo sentirse mal por los pecados cometidos, sino un cambio radical del corazón y la mente. Es un giro completo hacia Dios, dejando atrás la vieja vida. El arrepentimiento tiene implicaciones psicológicas y espirituales profundas, ya que nos libera de la culpa y nos permite comenzar de nuevo. Es el primer paso crucial hacia la transformación personal, permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros. Luego, Pedro menciona el bautismo en el nombre de Jesucristo. En la tradición cristiana primitiva, el bautismo era un acto significativo, simbolizando la purificación de los pecados y el comienzo de una nueva vida. Al ser bautizados, nos identificamos públicamente con Cristo, siguiendo su ejemplo y declarando nuestra lealtad a Él. Este acto no es solo simbólico, sino una práctica fundamental que ha sido observada desde los primeros días de la Iglesia. El bautismo y el arrepentimiento traen consigo el perdón de los pecados. En la teología cristiana, el perdón es esencial. No solo nos limpia, sino que también restaura nuestra relación con Dios. Cuando nos arrepentimos y somos bautizados, experimentamos el perdón divino, un regalo que nos transforma y nos permite vivir en comunión con nuestro Creador. Este perdón impacta profundamente nuestra vida diaria, liberándonos de la carga del pecado y permitiéndonos caminar en libertad. La recepción del Espíritu Santo es otro aspecto vital mencionado en Hechos. El Espíritu Santo no solo nos sella como miembros de la nueva alianza con Dios, sino que también nos guía, consuela y fortalece. Sus frutos, como el amor, la paz y la paciencia, se manifiestan en nuestras vidas, evidenciando su obra continua en nosotros. Es fascinante cómo estos elementos, arrepentimiento, bautismo, perdón y recepción del Espíritu, están interconectados en un proceso de conversión integral. Cada paso refuerza y profundiza el siguiente, creando una experiencia de transformación completa. Para la Iglesia contemporánea, entender y aplicar esta secuencia es vital para guiar a los nuevos creyentes en su camino de fe. Hoy, la relevancia de Hechos sigue siendo fuerte. En un mundo moderno y secular, estos principios antiguos continúan ofreciendo una base sólida para la vida cristiana. Implementar estas enseñanzas en la Iglesia moderna presenta tanto desafíos como oportunidades, pero con estrategias efectivas podemos comunicar este mensaje eterno de manera que resuene en la sociedad actual. Finalmente, consideremos los estudios de caso y testimonios. A lo largo de la historia y hasta hoy, muchos han experimentado una transformación profunda siguiendo estos principios. Las diferentes denominaciones cristianas aplican hechos de diversas maneras, pero el núcleo del mensaje permanece: arrepentimiento, bautismo, perdón y la recepción del Espíritu Santo son fundamentales para una vida cristiana plena y vibrante. Los testimonios personales de aquellos que han vivido esta transformación son un testimonio poderoso de la verdad y la relevancia de este pasaje.
Número 4. Juan capítulo 3. El nuevo nacimiento espiritual. En Juan, Jesús dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta afirmación nos lleva a entender el significado profundo del nuevo nacimiento espiritual. Comencemos por el concepto de nacer de agua. Este pasaje a menudo se interpreta como una referencia al bautismo. El bautismo simboliza la purificación de pecados, como si al sumergirnos en el agua dejáramos atrás nuestras transgresiones y emergiéramos renovados. Romanos nos dice que somos sepultados con Cristo en el bautismo, para que así como Él resucitó, nosotros también podamos andar en novedad de vida. Además, este acto representa la muerte al viejo yo y el inicio de una nueva vida en Cristo, una vida comprometida a seguir sus enseñanzas. El bautismo también tiene raíces en las prácticas judías de purificación ritual, pero en el contexto cristiano adquiere un significado más profundo. No es solo una limpieza física, sino una señal externa de una transformación interna. Es decir, el bautismo es la manifestación visible de un cambio espiritual que ya ha comenzado en el corazón del creyente. Ahora hablemos del concepto de nacer del Espíritu. Esto se refiere a la obra regeneradora del Espíritu Santo. Es una transformación del corazón y la mente del creyente, un proceso de renovación completa. Tito nos recuerda que somos salvos no por obras de justicia que hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Al nacer del Espíritu, nos convertimos en una nueva creación en Cristo. El Espíritu Santo purifica, guía, fortalece y nos otorga vida eterna. Sus frutos, como el amor, el gozo, la paz y la paciencia, se manifiestan en nuestras vidas, mostrando la transformación que ha ocurrido dentro de nosotros. Para entrar en el reino de Dios es necesario este doble nacimiento. El reino de Dios es una realidad espiritual que requiere una transformación completa del individuo. No es suficiente con la herencia étnica, la observancia legalista o las obras humanas. Jesús enfatiza la obra soberana de Dios en la salvación. Es un acto de gracia, no algo que podamos ganar por nuestros propios méritos. El contexto de esta declaración de Jesús es crucial. Estaba conversando con Nicodemo, un fariseo y miembro del Sanedrín. Nicodemo vino a Jesús de noche, buscando comprender sus enseñanzas. Jesús utiliza la frase de cierto te digo, para enfatizar la veracidad e importancia de su declaración. Lo que Jesús estaba revelando era una verdad fundamental para la comprensión espiritual, algo que Nicodemo, a pesar de su conocimiento, no había comprendido. Las implicaciones prácticas del nuevo nacimiento son vastas. Cambia la perspectiva de vida del creyente, reorientando sus prioridades y valores y desarrollando una cosmovisión centrada en Dios. Los frutos espirituales, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia y la bondad, se hacen evidentes. Además, el creyente tiene la responsabilidad de crecer espiritualmente a través del estudio de las Escrituras, la oración y la comunión con Dios, y la participación activa en la comunidad de fe. La Iglesia juega un papel crucial en acompañar a los nuevos creyentes, creando programas de discipulado, ofreciendo mentoría espiritual y fomentando un ambiente de crecimiento y apoyo mutuo. Esta comprensión profunda del nuevo nacimiento en agua y espíritu no solo transforma vidas individualmente, sino que también fortalece a la comunidad cristiana en su conjunto, ayudando a cada miembro a crecer y madurar en su fe. Número 5. El significado espiritual del bautismo en Pedro, capítulo 3. El bautismo, según Pedro capítulo 3, tiene un significado espiritual profundo que va más allá de un simple ritual. Este pasaje lo compara con el arca de Noé, que salvó a Noé y a su familia del diluvio. Así como el arca los salvó físicamente, el bautismo nos salva espiritualmente. No es que el agua en sí tenga poder, sino que el bautismo representa una realidad espiritual, el paso de la muerte a la vida en Cristo.
Cuando nos sumergimos en el agua, simbolizamos la muerte de nuestro viejo yo. Al salir, renacemos a una nueva vida en Cristo, siguiendo el ejemplo de su resurrección. El bautismo no es solo un acto externo de purificación como los rituales judíos antiguos, sino que tiene un significado mucho más profundo. Se enfoca en la transformación del corazón y la conciencia del creyente. Ezequiel nos dice que Dios nos dará un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros. Este cambio interno es fundamental para el bautismo, que es una expresión de fe y compromiso personal con Dios. Además, el bautismo es una declaración pública de nuestra fe. Al bautizarnos, declaramos ante la comunidad y el mundo que hemos decidido seguir a Cristo. Este compromiso no se toma a la ligera, implica vivir conforme a la voluntad divina y con una conciencia limpia y sincera. La sinceridad y la integridad en el acto del bautismo son cruciales. Juan nos exhorta a no amar de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, lo que se refleja en un bautismo auténtico. La resurrección de Jesucristo es el fundamento del bautismo. Sin su resurrección, nuestra fe sería en vano. El poder de la resurrección no solo asegura la eficacia del bautismo, sino que también nos ofrece la promesa de una nueva vida. Romanos nos recuerda que, si hemos sido unidos con Él en su muerte, ciertamente también lo seremos en su resurrección. Esta conexión entre la resurrección y nuestra regeneración espiritual es vital para entender el bautismo. El bautismo simboliza nuestra muerte y resurrección con Cristo. Es un acto en el que nos identificamos plenamente con Él. Al ser bautizados, declaramos que hemos muerto al pecado y que vivimos para Cristo. Esto marca el inicio de nuestra nueva vida en Él, una vida de obediencia y crecimiento espiritual. Pero el bautismo no es solo una experiencia individual, tiene un fuerte componente comunitario. Cuando un creyente se bautiza, hace una declaración pública que fortalece la fe de otros en la comunidad y sirve como testimonio para los no creyentes. La Iglesia no es solo un testigo pasivo, sino un participante activo que acoge al nuevo creyente y se compromete a apoyarlo en su caminar cristiano. La comunidad de fe tiene la responsabilidad de nutrir la fe del recién bautizado, proporcionando enseñanza, apoyo y oportunidades para el crecimiento espiritual. En nuestra vida cotidiana, el bautismo nos llama a vivir conscientes de nuestra nueva identidad en Cristo. Nos recuerda mantener una buena conciencia en nuestras decisiones diarias y vivir con integridad y amor. Es un compromiso que influye en nuestro comportamiento ético y en nuestra relación con los demás. Vivir el significado del bautismo nos transforma no solo individualmente, sino también como comunidad de fe. Número 6. El significado y la importancia del bautismo en Hechos 22. Cuando leemos Hechos, vemos la urgencia con la que Ananías exhorta a Pablo a bautizarse. La importancia de actuar sin demora en este contexto nos recuerda que el bautismo es un paso crucial en la respuesta de fe. No es algo que debamos postergar. Pablo, tras encontrarse con Jesús en el camino a Damasco, no esperó. Su conversión fue inmediata y así también lo fue su bautismo. Esto nos muestra la relación íntima entre la conversión y el bautismo inmediato, reflejando el inicio de una nueva vida en Cristo. Levantarse para ser bautizado simboliza el comienzo de una nueva vida espiritual. Es un acto que marca un cambio de dirección en la vida del creyente. Antes, Pablo perseguía a los cristianos, pero tras su bautismo comenzó a predicar el Evangelio. Este cambio radical representa un compromiso renovado con Dios, una transformación que va más allá de lo superficial y que se sella públicamente a través del bautismo. El bautismo también es un acto de obediencia y decisión personal. Es una respuesta a la revelación divina, como lo fue para Pablo. Al aceptar bautizarse, identificamos públicamente nuestra fe en Cristo y nos integramos formalmente a la comunidad de creyentes. Este paso no solo nos identifica como seguidores de Jesús, sino que también nos une con otros en la fe,
creando una comunidad basada en el amor y la obediencia a Dios. La purificación espiritual simbolizada por el bautismo es fundamental. El agua representa la limpieza del pecado, pero debemos entender que es un símbolo de una realidad espiritual más profunda. No es el acto en sí el que limpia, sino la obra de Dios en nosotros. En Hechos, Pedro nos dice que el bautismo es para el perdón de los pecados, mostrándonos la conexión directa entre este acto y la gracia divina. Invocar el nombre de Jesús durante el bautismo es reconocer su autoridad y señorío. Es una expresión de nuestra dependencia y fe en Él. Este acto de confesión pública de fe subraya nuestra confianza en Jesús como nuestro Salvador y Señor, reafirmando nuestra entrega a su voluntad. La transformación radical simbolizada por el bautismo es evidente en la vida de Pablo. Pasó de ser un perseguidor de cristianos a ser un ferviente predicador del Evangelio. Este cambio drástico muestra cómo el bautismo es una ruptura con el pasado y una entrada a una nueva vida, testimonio del poder transformador de la gracia de Dios. El bautismo es también un testimonio público, es una declaración visible de nuestra fe ante la comunidad. Al ser bautizados, fortalecemos nuestra identidad cristiana y nos comprometemos públicamente con las enseñanzas de Cristo. Este acto no solo fortalece nuestra fe, sino que también sirve como un poderoso testimonio para otros, celebrando la nueva vida en Cristo junto a la comunidad de creyentes. Número 7. El significado espiritual del bautismo según Colosenses capítulo 2. El bautismo, según Colosenses, es un símbolo poderoso de nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Cuando somos sumergidos en el agua, representamos la sepultura con Cristo, dejando atrás nuestro viejo yo dominado por el pecado. Al salir del agua, simbolizamos nuestra resurrección a una nueva vida, una transformación espiritual profunda que nos une con Él en su resurrección. Este acto marca la muerte del viejo yo y el nacimiento de una nueva naturaleza. El bautismo es una ruptura definitiva con nuestra vida anterior, dominada por el pecado. Representa el abandono de nuestra antigua naturaleza pecaminosa y el inicio de una nueva existencia espiritual en Cristo. Es un renacimiento que cambia nuestras prioridades y valores, reflejando la vida de Cristo en nosotros. La fe en el poder de Dios que resucitó a Jesús es esencial para que el bautismo sea efectivo. Sin fe, el bautismo es solo un acto vacío, pero con fe activa la gracia y la renovación espiritual, transformando nuestro corazón y nuestra mente. La fe es lo que da poder al bautismo, permitiéndonos experimentar la verdadera regeneración espiritual. La manifestación del poder de Dios en la resurrección de Jesús es un testimonio de su soberanía sobre la muerte y el pecado. Este mismo poder opera en nuestra vida a través del bautismo. La resurrección de Cristo es el modelo y la garantía de nuestra propia resurrección espiritual. Nos asegura que así como Cristo fue levantado de los muertos, nosotros también podemos vivir una nueva vida en Él. El bautismo también afirma la suficiencia de Cristo en nuestra salvación. Pablo combatía enseñanzas falsas que menospreciaban la plenitud de la salvación en Cristo. El bautismo subraya que ya hemos experimentado una transformación completa en Él. No necesitamos prácticas ascéticas o rituales adicionales para alcanzar la plenitud espiritual. En Cristo ya estamos completos. Este acto de bautismo es un testimonio público de nuestra nueva identidad en Cristo. Al ser bautizados, declaramos visiblemente nuestra fe y compromiso con Él. Este compromiso público no solo marca el inicio de nuestra nueva vida en comunidad con otros creyentes, sino que también fortalece nuestra identidad cristiana. Finalmente, el bautismo tiene implicaciones prácticas en nuestra vida diaria. Nos recuerda constantemente nuestra nueva identidad en Cristo y nos motiva a vivir de acuerdo con nuestra nueva naturaleza espiritual.
nos da la base para resistir las tentaciones y superar los patrones de pecado, y nos impulsa hacia un crecimiento espiritual continuo y la santificación. Número 8. La salvación por la misericordia de Dios y la obra del Espíritu Santo según Tito, capítulo 3. La salvación, según Tito, no se basa en nuestras obras, sino en la misericordia de Dios. Nuestras buenas acciones no son suficientes para ganar la salvación. Es un regalo inmerecido de Dios. Efesios nos recuerda que somos salvados por gracia mediante la fe, y esto no es de nosotros. Es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este contraste entre la justicia humana y la gracia divina subraya que nuestras obras, por más buenas que sean, no pueden compararse con la gracia inmensa de Dios. La misericordia de Dios es el fundamento de nuestra salvación. Esta misericordia es una expresión del amor incondicional de Dios hacia nosotros. Pensemos en el padre del hijo pródigo en Lucas, que recibió a su hijo con los brazos abiertos a pesar de sus errores. Este ejemplo bíblico ilustra la profundidad de la misericordia de Dios. Su misericordia transforma nuestras vidas, motivándonos a vivir en gratitud y servicio constante. El lavamiento de la regeneración se refiere al renacimiento espiritual, o lo que Jesús llama nacer de nuevo en Juan. Este lavamiento simboliza la limpieza y renovación que ocurre cuando aceptamos a Cristo. El bautismo es una representación física de esta realidad espiritual. Es un acto externo que refleja un cambio interno profundo, marcando el inicio de una nueva vida en Cristo. La renovación por el Espíritu Santo es un proceso continuo. Mientras la regeneración es un evento único, la renovación es progresiva. Corintios nos dice que, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día a día. Esta renovación toca todos los aspectos de nuestra vida, desde nuestras decisiones personales hasta nuestras relaciones. Para cooperar con esta obra renovadora del Espíritu, necesitamos mantener una vida de oración, estudio bíblico y participación activa en la comunidad de fe. Existe una tensión entre la gracia divina y nuestra responsabilidad humana. La gracia de Dios nos invita a una respuesta activa. La fe es un regalo de Dios, pero también requiere un compromiso personal. Las buenas obras son el fruto de la salvación, no el medio para obtenerla. Este equilibrio es crucial para una correcta enseñanza y práctica cristiana. Aplicar Tito en nuestra vida diaria implica cultivar gratitud por la misericordia de Dios, desarrollar una identidad basada en la obra de Cristo y no en nuestros logros, y practicar la humildad reconociendo nuestra dependencia de la gracia divina. Necesitamos buscar activamente la renovación diaria a través de la oración y el estudio bíblico, y compartir el mensaje de la gracia con otros, evitando el legalismo y el juicio. Esto nos permite vivir plenamente la verdad de Tito y ser testigos vivos de la misericordia y el poder transformador de Dios. Número 9. La inclusión de los gentiles en la fe cristiana y la universalidad del bautismo. Hechos, capítulo 10. Cuando Pedro predicaba en la casa de Cornelio, un centurión romano gentil, sucedió algo que cambiaría la comprensión de la misión cristiana. Hasta ese momento, el cristianismo se había difundido principalmente entre los judíos, pero aquí vemos un cambio radical. Los gentiles recibieron el Espíritu Santo mientras Pedro hablaba, evidenciado por el hablar en lenguas y alabar a Dios. Este acontecimiento confirmó que la salvación en Cristo es para todas las naciones, cumpliendo la promesa de que el Evangelio llegaría a los confines de la tierra. Pedro, viendo esto, hizo una pregunta retórica que desafió las expectativas y tradiciones judías. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como también nosotros? Esta pregunta resaltó la igualdad de los gentiles en la recepción del Espíritu Santo y subrayó que el bautismo no era solo para los judíos.
Así, se abrió la puerta para que todos, sin importar su origen, pudieran ser bautizados en el nombre de Jesús, declarando su fe y compromiso. El bautismo en este contexto simboliza la purificación de los pecados y representa la incorporación de los gentiles en la comunidad de creyentes. Es una declaración de fe y una identificación con la muerte y resurrección de Jesús. Al ser bautizados en el nombre del Señor Jesús, los nuevos creyentes reconocen su señorío y se someten a su autoridad. Este acto es una obediencia a la instrucción de Jesús en la Gran Comisión, de hacer discípulos de todas las naciones. Teológicamente, este evento establece el carácter inclusivo y expansivo del Evangelio, demostrando que Dios no hace acepción de personas y afirmando que la promesa de salvación a través de Jesús es universal. El bautismo también juega un papel crucial en la unificación de la Iglesia primitiva, integrando a judíos y gentiles en una sola comunidad de fe. Supera barreras culturales y religiosas, formando una nueva identidad en Cristo que trasciende las diferencias étnicas. En la aplicación moderna, este pasaje desafía a las iglesias contemporáneas a ser más inclusivas, reflexionando sobre posibles barreras culturales o sociales que puedan existir. Nos recuerda la importancia de reconocer la obra del Espíritu Santo en personas de diferentes trasfondos y aplicar el principio de igualdad espiritual en la práctica del bautismo y la membresía eclesial. La Iglesia de hoy debe abrazar la diversidad y ver en ella una fortaleza, siguiendo el ejemplo de los primeros cristianos que rompieron con las tradiciones exclusivistas para abrir el camino a todos los creyentes, sin importar su origen. Número 10. La unidad en la fe cristiana según Efesios capítulo 4. En Efesios nos encontramos con un mensaje profundo sobre la unidad en la Iglesia universal, que abarca creyentes de todos los trasfondos y culturas. Esta diversidad en la unidad refleja la belleza del cuerpo de Cristo, donde cada miembro, único en dones y talentos, contribuye al bienestar y crecimiento del todo. Imagina una iglesia donde la diversidad no divide, sino que enriquece, donde cada creyente aporta una perspectiva única que fortalece la fe de todos. El Espíritu Santo desempeña un papel crucial en esto, actuando como la fuerza unificadora dentro de esta diversidad. Él es quien guía a cada creyente, proporcionando discernimiento y fortaleciendo la fe a través de experiencias personales y comunitarias. A través de él, la Iglesia no solo experimenta una comunión profunda, sino que también se inspira para servir y llevar a cabo una misión colectiva. Esto se manifiesta en acciones como el servicio comunitario y el alcance misionero, donde la acción del Espíritu es palpable y visible. Centrándonos en la esperanza que compartimos, Efesios nos recuerda que todos los creyentes están llamados a una vocación celestial, que va más allá de las circunstancias terrenales. Esta esperanza futura impacta nuestra vida diaria, dándonos la fortaleza para enfrentar desafíos y la motivación para apoyarnos mutuamente en el camino. Es como un ancla que nos mantiene firmes en las tormentas, y este anclaje es común a todos en la fe. Jesucristo, nuestro Señor, es la autoridad suprema y la cabeza de la Iglesia. Su señorío significa que todos los creyentes, sin importar su origen o denominación, están llamados a obedecerle y seguirle. Este reconocimiento de Cristo como cabeza asegura que mantenemos un enfoque centrado en Él en todas nuestras actividades y decisiones eclesiales. Imagina una iglesia que realmente vive bajo el señorío de Cristo. Cuán unificada y eficaz sería en su testimonio. Finalmente, el bautismo, que todos los creyentes comparten, simboliza nuestra nueva identidad en Cristo y nos une en un compromiso común. Este acto de fe no solo nos incorpora a la iglesia local, sino también a la iglesia universal. Además, el recordatorio constante de nuestro bautismo nos motiva a vivir de acuerdo con lo que proclamamos ese día.
La unidad que vivimos y promovemos debe ser un testimonio al mundo. Cuando la Iglesia actúa unida, su mensaje es más poderoso y su impacto en la sociedad es más profundo. A través de ejemplos históricos y contemporáneos, hemos visto cómo la unidad puede influir significativamente en el entorno social y cultural. Pero la búsqueda de esta unidad presenta tanto desafíos como oportunidades. En un mundo marcado por divisiones, los cristianos están llamados a ser agentes de reconciliación y puentes de comprensión. El bautismo es mucho más que un ritual. Es un acto de transformación y compromiso profundo que simboliza la muerte del viejo yo y el nacimiento de una nueva vida en Cristo. A través de este sacramento, reflejado en numerosos pasajes bíblicos, los creyentes son invitados a renacer en una existencia guiada por el Espíritu y la verdad. Desde la Gran Comisión hasta la inclusión de los gentiles y la unidad en la fe, el bautismo emerge como un pilar que no solo fortalece la identidad individual y comunitaria dentro de la Iglesia, sino que también actúa como un puente hacia una vida más plena y en armonía con el plan divino. Este viaje a través de la palabra de Dios revela que cada acto de bautismo es una celebración de la fe y una afirmación de la misión y la promesa universales del cristianismo.